Estos días estoy en Tierra Santa gracias a un viaje de conocimiento de la compleja realidad religiosa de este lugar que es el nacimiento de la cristiandad. Gracias al Philos Project, ¿no? El proyecto Philos, con PH como la palabra griega, que es una entidad que está promoviendo la conciencia de la importancia de este punto de encuentro entre religiones, y no solamente de religiones, sino de distintas denominaciones cristianas, especialmente las más antiguas de la historia, ¿no? Y el Philos Project lo que quiere es que en la conciencia de los cristianos en general, pero de los católicos en particular, incluyendo los católicos hispanohablantes, veamos esta realidad y esta complejidad y entendamos que no es una realidad circunscrita o cerrada solamente al Medio Oriente, que es probablemente la región más compleja del mundo, sino que lo que acontece en esta región cotidianamente tiene un impacto sobre nosotros en la medida en que somos creyentes, ¿no? Y para nosotros es absolutamente relevante qué acontece en el Santo Sepulcro, por ejemplo, donde tuvimos una visita exhaustiva y nos encontramos con los distintos líderes de las distintas denominaciones que ejercen un control parcial de las distintas partes del Santo Sepulcro. Para los que no están familiarizados con esta realidad, debe sonar esto algo completamente loco o complicado, pero es solamente el inicio de lo compleja que es la realidad aquí en Tierra Santa, ¿no? Y el Santo Sepulcro fue un buen comienzo, porque como saben ustedes, este es el centro de nuestra fe, no es el centro del catolicismo. Siempre he dicho, es Roma donde está Pedro, eso es lo que creemos los católicos, pero el origen de nuestra fe, la raíz, está allí donde Jesús murió en la cruz y en esa tumba aledaña fue enterrado y luego resucitó. Y como sabemos, como dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y el testimonio de esa resurrección está allí, en ese Santo Sepulcro, vacío. Entonces, allí en el Santo Sepulcro, a lo largo de una serie de procesos históricos sumamente complejos, el Santo Sepulcro se convirtió en una serie de construcciones que es administrada parcialmente por distintas denominaciones cristianas, incluyendo la Iglesia Católica, ¿no? Y obviamente, por la importancia que tiene para la historia de la cristiandad, hay una presencia muy importante de estas distintas denominaciones religiosas muy antiguas, algunas de ellas que han sido tan perseguidas en el Medio Oriente, especialmente de parte del islamismo radical, que han sido tan perseguidas que podríamos decir que se encuentran al riesgo de la extinción. No voy a decir propiamente en extinción, pero a riesgo de la extinción, ¿no? Son muy pocos, no han tenido una migración importante externa, han defendido su presencia donde están y eso les ha costado la vida. De denominaciones religiosas como los siriacos, por ejemplo, que tenían en el pasado, hacia el siglo 700, por ejemplo, eran una de las ramas del cristianismo más grandes, numerosas y exitosas apostólicamente, ¿no? Entonces, nosotros nos encontramos en este lugar donde hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con el vicario general en Jerusalén, el obispo Bulos Marcuzzo, ¿no? Que nos compartió cuál es la perspectiva de la Santa Sede, cuál es la aproximación israelí sobre esto, y entonces nosotros tenemos la presencia de estas minorías cristianas, la presencia de
el Islam en sus distintas versiones, distintas versiones y grados de ortodoxia, si se quiere, entre la comunidad israelí, entre los judíos. Y todo esto, toda esta variedad que tiene distintas interpretaciones de la historia, toda esta realidad se sienta, ¿no? Toda esta complejidad enorme se sienta sobre uno de los conflictos territoriales y culturales y religiosos más complejos en el mundo, que es el conflicto de Palestina. Si Palestina e Israel deberían llegar a un acuerdo para dos estados, para que Palestina, digamos, exista realmente, actualmente es un concepto nada más, o si debería existir la solución de un solo estado donde simplemente, como en otros países, existen varias etnias o grupos que conviven, ¿no? Y esto, como sabemos, tiene una expresión sumamente violenta. Los grupos terroristas del lado musulmán, los distintos grados de nacionalismo que podemos encontrar entre los israelíes, y esto hace que la situación sea extremadamente compleja, como digo, la más compleja del mundo. Entonces, constantemente estamos enfrentando aquí en Tierra Santa esa paradoja de que estamos caminando por uno de los lugares más evocativos y significativos para la vida del cristianismo, y al mismo tiempo en uno de los lugares más volátiles desde el punto de vista de la política, ¿no? Entonces, solamente caminando Jerusalén, tuvimos esta caminata de la antigua ciudad de Jerusalén, vemos los distintos microbarrios de las distintas denominaciones, territorios del patriarcado ortodoxo, ¿no? Los ortodoxos siríacos y los armenios, los conflictos en torno a la propiedad en la puerta de Jaffa, porque los greco-ortodoxos, las autoridades greco-ortodoxas necesitaban vender estas propiedades porque se encuentran en una difícil situación económica, y estalló un debate si es que ese terreno puede ser vendido a empresarios israelíes, ¿no? ¿Por qué? Porque el concepto de la defensa del territorio, muchas veces porciones de terreno absolutamente minúsculas que serían incomprensibles para todos los que hemos nacido de un país, digamos, más grande que Israel, que es todo el mundo, ¿no? Porque Israel es pequeñísimo. Entonces vemos estas dificultades constantemente, pero vemos también muchos signos de esperanza cuando hemos visto a jóvenes cristianos, jóvenes católicos de distintos ritos, por ejemplo, los maronitas, que como saben son de origen libanés, es un rito oriental católico de origen libanés, un palestino cristiano que nos explicó muchas cosas importantes sobre la complejidad de la vida cotidiana, los cristianos palestinos en Nazaret, y que a pesar de que viven una vida difícil no desesperan. Y uno ve aquí la importancia de la esperanza cristiana, y creo que sigue siendo muy importante que nosotros los católicos, especialmente los católicos latinoamericanos, nos informemos más, pero tengamos en cuenta que cuando leemos las noticias que salen en cada momento sobre este conflicto, que no todo el mundo entiende porque es demasiado complejo, realmente demasiado complejo, tengamos la conciencia de esa complejidad, y que cuando una fuente periodística trata de explicarnos lo que pasa entre el territorio autónomo palestino de Gaza, por ejemplo, la Franja de Gaza, y el Estado de Israel y los conflictos que ahí se presentan, los conflictos específicos, ¿no? Que alguien tiró una bomba y que luego la otra parte respondió de una manera agresiva, son realidades que no son fáciles de explicar por el tremendo y complejo contexto que está detrás de todo esto, ¿no? Pero lo más importante que podemos decir es que me he convencido, y esta es una opinión personal,
¿no? No es ninguna opinión oficial católica ni nada por el estilo, pero me he convencido que a pesar de la dificultad, de las dificultades con que vivimos los cristianos de las distintas ramas y comunidades y denominaciones en Tierra Santa, nosotros somos la principal fuente de esperanza para la reconciliación de esta región, y por una razón específica, hermanos, porque nuestra fe nos lleva a darle un papel prominente, es decir, realmente absoluto, al perdón, a la misericordia y a la reconciliación. Todas estas palabras íntimamente vinculadas con la caridad. Recordarán ustedes en 1 Corintios 13 el cántico de la caridad. Para nosotros esa es la orientación. Si no tengo amor, si no tengo caridad, soy como campana que suena o címbalo que retiñe, ¿no? Y en consecuencia, nosotros podemos decir, bueno, acá necesitamos soluciones astutas, inteligentes, que engañen a la otra parte y la hagan firmar un decreto. Nosotros no creemos en eso, creemos en la reconciliación y en el perdón, no creemos en la revancha constante, y estas no son características que son fundamentales para otras religiones que no sean cristianas. Solamente el cristianismo tiene esta comprensión del perdón, de la misericordia. Solamente el cristianismo cree en un Mesías que voluntariamente murió en la cruz, predicando el perdón de aquellos que lo habían ejecutado. Entonces, es importante que nosotros sigamos rezando por la situación en Tierra Santa, ¿no? Recordemos que el conflicto palestino-israelí no se comprende fuera de este contexto, y que además recemos específicamente por no solamente la supervivencia y la permanencia en Tierra Santa de estas comunidades cristianas y de la fe cristiana en el lugar donde nació, sino que también prosperen estas comunidades, crezcan, se desarrollen, encuentren maneras tanto económicas como políticas y culturales de permanecer y crecer y aspirar a crecer en esta tierra. Que tengas un buen día.